Bienvenidos a la clase número 2 del módulo 1 de Fisiología Cardiopulmonar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la organización funcional del pulmón. Aquí vamos a hacer descripciones desde la parte anatómica y fisiológica para hacer una integración funcional del pulmón. Entonces, ustedes como estudiantes de terapia respiratoria deben comprender que el pulmón no solamente es una estructura, sino que es un sistema dinámico donde el aire circula, la sangre perfunde y que estos dos procesos deben acoplarse perfectamente. Entonces, todo esto se conoce como relación ventilación-perfusión y eso también lo vamos a estar tocando en clases posteriores. El pulmón es un órgano altamente especializado que está diseñado para cumplir una función crítica, el intercambio gaseoso eficiente. Nosotros podemos decir que para que ese proceso sea efectivo, deben haber tres condiciones. Una ventilación adecuada, que significa una entrada y salida de aire, una perfusión adecuada, que significa flujo sanguíneo capilar, y una difusión eficiente a través de la membrana respiratoria. Si cualquiera de estas tres condiciones falla, entonces el intercambio gaseoso se compromete. Esto convierte al sistema respiratorio en un sistema altamente especializado. Nosotros podemos hablar entonces de tres zonas funcionales. La primera zona es la zona de paso del aire, como les mencionaba, entrada y salida de aire. La segunda zona es la zona de conducción, transporte hacia regiones profundas. Y la zona 3, que es la zona de intercambio gaseoso, donde se da la difusión de oxígeno y CO2. Entonces, aquí podemos entender que donde ocurre cada proceso y qué tipo de patología afecta cada zona. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente asmático, podemos ver afectada o se va a ver afectada la zona de conducción. Si tenemos un paciente con fibrosis, vamos a ver afectada la zona de intercambio. Y si tenemos un paciente con rinitis alérgica o infecciosa, entonces va a estar afectada la zona de paso. ¿Cómo se da el recorrido del aire? Bien, hablábamos de las tres zonas. ¿Qué hay en cada zona? En la zona de paso, por ejemplo, está la nariz, la boca, la faringe y la laringe. Por eso la rinitis va a afectar esta zona en particular. La zona de conducción es la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y la zona de intercambio son los bronquiolos respiratorios y alvéolos. Eso todo está íntimamente relacionado con la sangre oxigenada, que es aquella que regresa al lado izquierdo del corazón. Entonces, es una línea de procesamiento biológico, es un diseño progresivo que protege el pulmón a nivel profundo y que también pues, se considera que es delicado. El aire lleva a los alvéolos prácticamente estéril, caliente y humificado. Entonces, ¿qué sucede con ese recorrido progresivo? Va a garantizar que lo que nosotros respiramos llegue acondicionado a las regiones distales dentro del pulmón. Iniciamos con la zona de paso del aire. Como ya mencionamos, pues nariz, cavidad nasal, boca, faringe, laringe. Su función principal sería permitir el ingreso del aire y dirigirlo hacia la tráquea. También participa en mecanismos de defensa como filtración, secreción de moco y demás. Desde el punto de vista anatómico, ya lo vimos la semana pasada, que es toda esta parte de aquí de la cavidad nasal, y en esa zona se le considera la primera barrera de defensa del sistema respiratorio. Entonces, las vibrisas son las que hacen la filtración mecánica. El moco es el que hace la filtración química y, por ejemplo, algunos reflejos naturales como la tos y los estornudos
son esos reflejos protectores. Apenas algo llega aquí que no debe estar, entonces de repente nos da ganas de estornudar. Y si ya llega mucho más lejos, pues nos va a dar ganas de toser. El aire se acondiciona, como les había dicho. Este acondicionamiento del aire se vuelve un paso en el proceso muy crítico, con mucha profundidad en la fisiología del sistema respiratorio como tal, porque calienta el aire para que esté a temperatura ambiente, perdón, a temperatura corporal, humidifica el aire para que alcance casi el 100% antes de llegar a los pulmones y filtra porque retiene partículas contaminantes. Entonces, en el calentamiento, pues recordemos que la mucosa nasal está altamente vascularizada. La sangre que está circulando por allí es la que va a ejercer ese efecto de calentamiento. En la humidificación, ¿por qué es necesario? Si usted coloca o tiene un reloj en su casa, puede que el reloj le marque humedad. Si no, puede agarrar el teléfono y en algún lugar debe decir humedad, sobre todo en estas aplicaciones de clima. Esto no es normal que el aire ambiente esté al 100% de humedad. Incluso en los lugares más húmedos puede llegar al 80%. Pero para llegar a lugares profundos del pulmón, yo necesito que esté 100% húmedo. ¿Por qué? Porque eso evita la deshidratación alveolar, porque eso mantiene la función del surfactante. ¿Y por qué necesito filtrar? Porque partículas mayores a 10 micras van a quedar atrapadas en la vía aérea superior, evitando que llegue a los alvéolos donde podría causar daño severo. Y siempre recuerdo un video que así por los algoritmos de Instagram me salió, donde había un caso clínico de una neumonía de difícil manejo en un adolescente, un niño, paciente pediátrico. Y al final, la moraleja del caso es que sus papás, como el niño era asmático recurrente, le ponían mucho Vic. Y la neumonía era una neumonía típica por absceso lobar secundario a objeto extraño en el pulmón. ¿Cuál objeto extraño? El Vic. Y eso todavía lo hacen mucho las personas en nuestro medio. La parte anatómica de la zona de conducción entonces corresponde al sistema de tubos que transporta el aire hacia las regiones respiratorias del pulmón. Ahí donde hablábamos la semana pasada del árbol traqueobronquial que se ramifica progresivamente. Y por eso es importante este árbol porque se va ramificando. No hay alvéolos, por lo tanto en esas zonas no hay intercambio gaseoso, simplemente que esa zona se dedica a transportar y acondicionar el aire. Cada división aumenta el área total, pero disminuye el diámetro individual y esto tiene implicaciones fisiológicas importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos en la tráquea, que es la vía aérea principal, tiene anillos cartilaginosos, en los bronquios principales, que se divide derecho-izquierdo, en los bronquios lobares o segmentarios, subdivisiones dentro del pulmón, la primera división, y los bronquiolos terminales, que es la última ramificación sin alvéolos. Recordando que los bronquiolos terminales son el límite de la función, el límite funcional de la zona de conducción. Hasta allí, entonces, nace un concepto nuevo que es el espacio muerto anatómico. En cuanto a la fisiología de la zona de conducción, recordemos que aquí se transporta el aire, conduciendo el aire inspirado desde la tráquea hasta las zonas respiratorias profundas del corazón, y existe un sistema mucociliar donde los cilios desplazan el moco con partículas atrapadas hacia la faringe, donde está la principal defensa contra microorganismos y contaminantes. Entonces, el aire se va a mover por gradientes de presión generados por la ventilación y el sistema mucociliar entonces hace que el moco atrape las partículas y que los cilios las desplacen hacia la faringe, o sea, las regrese.
Este mecanismo, obviamente, ¿dónde lo vamos a encontrar alterado? ¿En qué pacientes? Los pacientes que fuman, los pacientes con EPOC y aquellos pacientes que tienen infecciones recurrentes crónicas. En cuanto a la regulación del flujo, entonces el músculo liso bronquiolar es el que se encarga de regular el diámetro de las vías aéreas mediante broncodilatación y broncoconstricción y está controlado por el sistema nervioso autónomo. O sea que usted no puede evitar que eso suceda. El diámetro entonces va a determinar la resistencia al flujo. Esto mediante acondicionamientos adicionales. Por ejemplo, hay una regulación nerviosa donde el sistema simpático broncodilata y el sistema parasimpático broncoconstriñe. En un paciente asmático, por ejemplo, hay una hiperreactividad del músculo liso provocando broncoespasmos. Eso va a aumentar la resistencia y va a dificultar la ventilación de nuestro paciente. Adicionalmente, tenemos otras estructuras como el epitelio ciliado, las células mucosas, que continúan el proceso de filtración, humidificación y calentamiento que se dio inicio en las zonas de paso. Ahora pasamos a la zona de intercambio gaseoso. En la parte anatómica tenemos varias estructuras, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Aquí inicia la verdadera función del pulmón. El primer punto donde aparecen alvéolos es el bronquiolo respiratorio y a partir de allí todo está diseñado para un intercambio gaseoso. Los conductos alveolares son canales tapizados de alvéolos, los sacos alveolares son agrupaciones de alvéolos terminales y los alvéolos entonces las unidades funcionales del intercambio gaseoso que están rodeadas de capilares, así como vemos en la imagen de aquí. Bien, la membrana respiratoria es importante. ¿Por qué? Porque la eficiencia del pulmón depende de esta estructura. Está formada por el endotelio capilar o alveolar, la membrana basal y el endotelio capilar o alveolar. Su grosor es extremadamente pequeño, aproximadamente unas 0.5 micras, y esto permite la difusión rápida de gases. En los mecanismos de difusión, entonces, que se dan a través de la membrana respiratoria, es de forma pasiva, impulsada por gradientes de presión parcial. Tenemos el oxígeno, tenemos el dióxido de carbono. El oxígeno pasa a los alvéolos y luego a la sangre capilar, y el dióxido de carbono pasa de la sangre capilar a los alvéolos. En condiciones normales, nuestros pulmones tienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, proporcionando una superficie total de intercambio de 70 a 80 metros cuadrados. Aquí hay que recordar algo muy importante. El dióxido de carbono difunde mucho más rápido que el oxígeno, a pesar de tener menor gradiente. Acá tenemos algunos datos clave. Podemos enfatizar en que tenemos 300 millones de alvéolos que representan 70 a 80 metros cuadrados de superficie y que nuestra membrana es ultra delgada. Eso convierte al pulmón en un órgano altamente eficiente y aproximadamente 5 litros de gasto cardíaco pulmonar es el volumen de sangre que pasa por los capilares alveolares cada minuto. La siguiente estructura torácica son las pleuras. Tenemos la pleura visceral, que es la que está más íntimamente relacionada con el pulmón. Tenemos la pleura parietal, que es la que está más externa, y en medio de ellas una cavidad pleural. Las pleuras no están unidas como tal, tienen un espacio entre ellas, porque eso facilita la fricción. Y si usted escucha a un paciente con un cuadro respiratorio en particular, usted puede escuchar el murmullo o el ruido pleural. Ellas no deben rozar, ¿sí? En esa cavidad usted va a encontrar líquido pleural.
En las funciones fisiológicas del líquido pleural están reducir la fricción, como ya mencioné, para que haya un movimiento suave durante los ciclos de inspiración y expiración, mantener la adhesión pulmonar, porque la tensión superficial del líquido pleural mantiene ambas pleuras en contacto cercano, permitiendo que el pulmón siga los movimientos de la caja torácica. Entonces, más que nada, lubricación y adhesión. El pulmón no se infla solo, sigue a la caja torácica gracias a este sistema y también al diafragma. En cuanto a la presión pleural y la expansión pulmonar, la cavidad pleural normalmente presenta una presión subatmosférica, es decir, negativa, y esto es muy necesario para que los pulmones se mantengan expandidos. Este mecanismo es esencial para entender la mecánica ventilatoria, porque genera una fuerza de expansión pulmonar y si se pierde, por ejemplo, en un cuadro de neumotórax, el pulmón va a colapsar, porque ya no son desiguales las presiones dentro de la caja torácica versus el ambiente. Acá tenemos entonces una imagen de la fisiología normal de la pleura con las presiones negativas dentro de 5 a 8 centímetros de agua en reposo y el efecto de la tensión superficial, que es lo que permite o evita que se unan las pleuras durante esos movimientos de inspiración y expiración. En el neumotórax, entonces, como entra aire a el espacio pleural, se colapsa el pulmón. Y entre más aire entre, menos va a poder expandirse este pulmón. Por eso este lo dibujan normal y este lo dibujan más pequeño. Y bueno, también el diafragma, como les había mencionado, que ejerce su función dentro de la cavidad torácica. La siguiente estructura torácica es el mediastino. El mediastino es un compartimiento central en la cavidad torácica que está ubicado entre ambos pulmones. Allí se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y desde la apertura torácica superior hasta el diafragma acá abajo. Y contiene prácticamente todos los órganos torácicos y los grandes vasos excepto a los pulmones. Más que anatomía sería entender la función que tiene el mediastino, que es organizar estructuras, permitir el paso de vasos y nervios y sostener la raíz pulmonar. Entonces, aquí vamos a encontrar el hilio pulmonar, que ya lo vimos la semana pasada, que es por donde entran y salen los bronquios, los vasos y los nervios. Y aquí se permite una organización y comunicación entre estructuras respiratorias y cardiovasculares. El mediastino entonces lo vamos a poder dividir en varias partes. Mediastino superior, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. En el mediastino superior vamos a tener el arco aórtico, la tráquea, el esófago y los nervios vagos. En el mediastino anterior vamos a tener el tejido conjuntivo y graso y el timo. Esto sobre todo en pacientes pediátricos, porque ya después de cierta edad eso va desapareciendo de nuestro cuerpo. En el mediastino medio entonces está el corazón y el pericardio y los grandes vasos. Y en el mediastino posterior el esófago, la aorta descendente y los nervios. Acá tenemos las imágenes entonces del mediastino superior, que lo divide del anterior el plano de Lewis, que está justo pasando por el callado aórtico, el mediastino anterior, que es este en azul, el mediastino posterior, que es este en amarillo, el mediastino medio, que es donde están el corazón y los grandes vasos. Entonces, el plano de Lewis lo que hace es dividirme en una porción superior y una porción inferior.
En cuanto a la circulación pulmonar, entonces nosotros vamos a trabajar esto en el taller. Empieza por el ventrículo derecho, va al tronco pulmonar, hacia las arterias pulmonares, pasa a las arteriolas pulmonares y va hacia los capilares alveolares para buscar oxígeno. Es un recorrido que se conoce como circulación menor o pulmonar. Opera a bajas presiones, por ejemplo, unos 15 milímetros de mercurio, y a baja resistencia vascular, lo que facilita entonces el paso de grandes volúmenes de sangre sin generar daño a los capilares alveolares. Esto quiere decir que lleva sangre desoxigenada al pulmón para oxigenarse. La función principal, obviamente, el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire alveolar. Las arterias pulmonares llevan la sangre pobre en oxígeno hacia los capilares y tras el intercambio regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Acá en esta imagen entonces estamos viendo el enramado de capilares en los alvéolos. Ya les había mencionado, baja presión, unos 15 milímetros, baja resistencia vascular, permitiendo un alto flujo sin causar daño, y un alto volumen que recibe la totalidad del gasto cardíaco del ventrículo derecho. Acá tenemos un diagrama de la circulación pulmonar que pueden tomar de ejemplo para el taller. La sangre sin oxígeno llega al corazón por las venas cavas, va al ventrículo y sale a el tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares, va a los pulmones y regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Esa es la circulación pulmonar o menor. En muchos diagramas que van a encontrar en internet, siempre están unidas la pulmonar con la sistémica y a veces se hace un poco complicado. Acá tenemos también marcado en azul y rojo el flujo de la sangre, en azul desoxigenada y en rojo oxigenada. Ahora, la circulación bronquial, que es la que se encarga de la nutrición del pulmón. Esta se basa más que nada en que debemos diferenciar claramente que en esta circulación es solo nutrición y en la pulmonar o menor es el intercambio gaseoso. Cada una tiene una función principal y eso nos permite entender algunas patologías. Recordando que, bueno, si ventilamos bien, llega el aire, si perfundimos bien, llega la sangre y si hay difusión, entonces también hay intercambio de gases. ¿Dónde se origina? La circulación bronquial se origina en la aorta torácica y sus ramas. Las arterias bronquiales van a irrigar los bronquios, el tejido conectivo pulmonar y la pleura visceral, que son las estructuras que no pueden obtener nutrientes directamente del aire alveolar. En la circulación pulmonar y bronquial, entonces aquí está la relación, intercambio gaseoso versus nutrición. Ahora vamos a hacer una comparación punto por punto. ¿Dónde se origina la circulación pulmonar? En el ventrículo derecho. Mientras que la bronquial se origina en la aorta torácica. Las funciones, pues ya la he dicho varias veces. Las presiones en la pulmonar, 15 milímetros de mercurio, baja. Y en la bronquial sistémica, de 100 milímetros de mercurio. Los territorios irrigados por la pulmonar, solamente los capilares alveolares. Y en la bronquial, bronquios, pleura visceral y tejido conectivo. El tipo de sangre en la pulmonar es desoxigenada oxigenada y en la bronquial solamente oxigenada. En cuanto a la integración funcional de las zonas y del sistema respiratorio del intercambio gaseoso como tal,
Recordar que la zona de paso acondiciona inicialmente, la zona de conducción transporta y defiende, la zona de intercambio es una membrana respiratoria y que tiene 300 millones de alvéolos, las pleuras nos ayudan con la adhesión pulmonar y la presión negativa intrapleural, el mediastino sirve de soporte y comunicación y la circulación pulmonar es para el intercambio gaseoso y la bronquial para la nutrición. Ahora, ¿cómo aplicamos toda esta anatomía, toda esta fisiología al área de terapia respiratoria? Nosotros podemos encontrar enfermedades pleurales, sobre todo el neumotórax, que sería el mecanismo que se ve lesionado, es la pleura. Es un problema anatómico. Y el derrame pleural, entonces altera la presión intrapleural, comprometiendo la expansión pulmonar. Esto nos lleva a que más adelante vamos a hablar sobre algunos patrones clínicos que nos ayudan a diferenciar. En los trastornos de perfusión tenemos de ejemplo la embolia pulmonar que bloquea las arterias pulmonares afectando el intercambio gaseoso a pesar de una ventilación conservada. Eso compromete la circulación pulmonar. En las alteraciones ventilatorias hablamos del broncoespasmo, que es muy común en el asma y el EPOC. Altera la regulación del flujo aéreo en la zona de conducción. El manejo farmacológico con broncodilatadores actúa directamente sobre el músculo liso bronquiolar. Entonces aquí tenemos un problema de conducción. La organización funcional del pulmón integra múltiples componentes anatómicos y fisiológicos, es decir, que funciona como un sistema integrado, donde tenemos zonas funcionales, donde tenemos pleura y mediastino y dos circulaciones complementarias. Eso quiere decir que este sistema va a acondicionar el aire, lo va a transportar, lo va a intercambiar y la sangre lo va a distribuir. Todo en un trabajo armónico y sincronizado. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque ustedes van a estar inmersos en múltiples situaciones clínicas dentro de su ámbito laboral, donde van a tener alteraciones respiratorias, neumotoras, derrame pleural, efusión pleural o embolias pulmonares y algún tipo de patología dentro del mediastino. Recordando entonces que un terapeuta respiratorio no solamente trata los pulmones, sino que trata la interacción entre aire, sangre y estructuras anatómicas. Esta organización funcional del sistema respiratorio entonces es la que permite que ustedes puedan intervenir de manera segura, precisa y basada en la evidencia.